Buen día a todos, muy buenos días, queridos compañeros, queridos amigos, querido Miquel, querido director de La Vanguardia y el equipo de redacción, señoras y señores, alcaldes, autoridades. Es para mí un inmenso honor volver a Barcelona y además lo es para poder expresarme ante una de las cabeceras más influyentes de España, como es La Vanguardia. ¿Por qué? Porque el ejercicio de un periodismo libre es una de las principales garantías del buen funcionamiento de cualquier democracia y porque solamente la inseguridad de algunos liderazgos lleva a una cierta tentación de querer reprimir o deslegitimar a todo aquel que cuestiona. Molesta a veces la oposición libre e independiente, molesta las autoridades judiciales y, en consecuencia, la justicia libre e independiente, y molesta también la prensa libre e independiente. Por ello, permítame este breve descargo. ¿Para qué? Para defender, una vez más, el periodismo libre, para defender su independencia del poder y para defender su derecho a la crítica legítima, a la crítica honesta y a la crítica veraz. Por supuesto, hacia todos, también hacia mí, y espero que sigamos así durante mucho tiempo. Y lo hago, creo que en el foro adecuado y ante la persona adecuada. Lo hago en el foro adecuado porque La Vanguardia, no es un medio precisamente que me regale elogios, y aprovecho para saludar al presidente editor. Y también lo hago en la compañía adecuada porque si algo define al candidato Alejandro Fernández es su libertad de expresión. Tiene carácter para enfrentar cualquier adversidad, tiene espaldas suficientemente anchas para aceptar cualquier crítica y, sobre todo, es un convencido de la palabra. La tiene, la despliega y da voz a todos aquellos catalanes a los que se pretende silenciar, y es la garantía de la pluralidad en Cataluña, que a veces se ha pretendido silenciar al objeto de buscar el pensamiento único. Y por si esto no fuese suficiente, que para mí ya es mucho, compromete hechos. Y lo hace a través de un cambio necesario, al que todas las opciones políticas aluden, pero ninguna de las opciones políticas que plantean un cambio necesario representan el cambio. A mí me gustaría hablarles de tres cuestiones. Del marco de las decisiones que en Cataluña vamos a adoptar el próximo domingo. En segundo lugar, de los datos económicos, sociales de Cataluña. Y en tercer lugar, de un manifiesto contra la resignación. Bien, estamos, por tanto, centrando el tema del marco de estas elecciones. Me encuentro ante políticos, ante algunos de los analistas más brillantes de la actualidad en Cataluña y personas, todas ellas, pues extremadamente informadas y apegadas a la actualidad económica política de Cataluña. Seguramente a nadie de los presentes le resulta ajena la interpretación de la realidad que vivimos a través de lo que se llama el análisis del marco. Todos los eventos que nos rodean se analizan dentro de un marco y las elecciones son un marco. Y por ello puedo decir que el marco que le ofrecen los partidos en el poder en Cataluña a los ciudadanos el próximo 12 de mayo me parece profundamente preocupante. Parece que los ciudadanos de Cataluña, los hombres y mujeres que viven en esta comunidad, están obligados a escoger entre el Estatuto o la Constitución, a escoger entre el catalán y el castellano, como si ambas no fuesen dos lenguas españolas, a escoger entre las diferentes maneras de separarse de España, a escoger entre las diferentes maneras de fracturar o dividir a la sociedad, a escoger entre los diferentes egos a los que rendir pleitesía y entre diferentes maneras de seguir ahondando en los problemas de la sociedad catalana, es decir, entre las diferentes maneras de hacer exactamente lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos años. Y es que, en mi opinión, el PSC, Junts y Esquerra son el tripartito de facto que lleva gobernando en Cataluña desde que yo recuerde. Se reparten entre los tres todos los ayuntamientos, las diputaciones y la Generalitat, salvo cuando el PP tiene mayoría para poder gobernar.
pactan de manera indistinta entre ellos y llevan aplicándose las mismas políticas durante todos estos años que llevan en los gobiernos de la Generalitat. Y con esto marco, si damos por bueno el viejo axioma de que todas las elecciones responden a una pregunta, la pregunta que, en mi opinión, se le va a plantear a los catalanes el próximo domingo sería algo así como: ¿quién quiere usted que le aplique lo mismo de siempre para los próximos años? Este es el marco, en mi opinión, en el que se mueven las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. En segundo lugar, quería darles algunos datos extraídos de las estadísticas oficiales del Gobierno central, cuando las agrupa, o de la Generalitat, cuando las hace también públicas. Y hay una realidad incuestionable, y es que hay un paulatino proceso de cierto declive económico y social en Cataluña. No pretendo aburrirles con datos, pero el resultado de estas políticas ha sido que Cataluña en los últimos años ha perdido. Ha perdido el liderazgo económico de España, que lo tuvo durante mucho tiempo. Ha perdido 9.000 empresas. Ha perdido inversión extranjera. En el año 16 se atraía el 30% de la inversión extranjera total de España, pues ahora está en el 16%. Es decir, ha perdido la mitad. Es la peor comunidad autónoma en la ejecución y en el nivel de ejecución de fondos europeos. Y pues todo ello se acompaña con la mayor asfixia fiscal de todas las comunidades autónomas de España. Pues bien, esta política económica ha llevado a Cataluña también a un paulatino declive social. ¿Por qué? Porque 1 de cada 4 catalanes está en riesgo de pobreza. Esto no lo digo yo, lo dice el ministerio correspondiente. Y más de medio millón de catalanes está en carencia material severa. ¿Por qué? Porque Cataluña dedica a la sanidad pública menos recursos que la media del Estado. Por ejemplo, el 6,7% de su PIB es lo que oficialmente dedica a la sanidad. Sin embargo, la media nacional en las comunidades autónomas está un punto más, 7,7% del PIB. Y en la Unión Europea está en el 7,5% del PIB. Cataluña es, pues, una de las regiones de Europa que menos dedica a los servicios sanitarios. Y en educación, que para mí es el principal problema, pues esta economía y esta historia de Cataluña es incompatible con tener de los peores datos educativos de España. Y ojo, porque el futuro de Cataluña depende, como en todas las sociedades, del nivel educativo que implementa en el territorio. Pues bien, hay un cierto declive social, en mi opinión sí, porque claro, si estamos hablando de la que iba de primero, no podemos situarnos al final en los datos educativos o en los datos sanitarios o en la emigración de las empresas. En definitiva, no creo que estos sean datos que Cataluña merezca. Pero desde el punto de vista de seguridad, creo que también hay datos preocupantes. Acaban de salir los datos de criminalidad, fuente Ministerio del Interior, y Cataluña supera en un 57% el incremento, la media de incremento de criminalidad de España. 57%. Más del 40% de las ocupaciones ilegales de vivienda se producen aquí. Más de la mitad de catalanas se siente insegura y declara tener miedo de sufrir un robo o una agresión. Y un dato que me sorprendió, pero es el que tengo: Barcelona es una de las capitales europeas con mayor delincuencia, en lo que se refiere a robos, violencia y tráfico de drogas de la Unión Europea. Y así, en esta realidad de declive y decadencia, el tripartito está intentando que la campaña discurra como una cierta partida de tahúres. Ayer vi algunos datos del debate, de otro debate. ¿Por qué? Porque ninguno enseña las cartas, todos van de farol, no hablan de propuestas y fingen vetos cruzados entre ellos. Y quienes pactan naturalmente en todas las instituciones, hoy dicen colocarse líneas rojas insalvables. Si ustedes vuelven a Moviola y vemos el debate último, el penúltimo o el primero, nadie va a pactar con nadie, todos son vetos entre ellos y todos, aun gobernando juntos al finalizar el plató,
en sus ayuntamientos, en sus diputaciones, no van en ningún caso a aceptar gobernar en la Generalitat. Pero para ver la partida al completo hay que tomar una cierta perspectiva. Hay que mirar a Madrid y a Ginebra, porque, en mi opinión, el gobierno de la Generalitat de Cataluña esta vez no se va a decidir en Cataluña, sino que se va a decidir mayoritariamente en Madrid. El expresidente Puigdemont está haciendo todo lo posible por volver y el presidente Sánchez está haciendo todo lo posible por quedarse. Y, en consecuencia, ahí está el nudo gordiano del gobierno en Cataluña. Pretenderán, pues, que esto no es muy coherente con la autonomía política y financiera que ha de tener Cataluña y que ha tenido durante décadas. Yo no he venido aquí a decir algo que no es mi partido, ni soy yo. No somos equidistantes entre la Constitución y el proceso. No lo somos. Somos constitucionalistas. Y somos la garantía de la unidad nacional de todos los pueblos de España. Y, por tanto, también de su autonomía. No pedimos el voto proponiendo leyes de amnistía. ¿Por qué? Porque nos parece peligrosísimo aprobar leyes que puedan ser declaradas inconstitucionales o puedan ser declaradas por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea contrarias a los tratados de la Unión. Y por eso todos los ciudadanos que duden deben saber que el voto al Partido Popular es el voto más incómodo para el separatismo y para Sánchez. Esto es, creo que es lo honesto decir, para que no nos confundamos ni intentemos confundir a la gente. Nosotros no confundimos las identidades ni las particularidades de Cataluña con los privilegios a los políticos. Y por ello, pues, vamos a volver a salir a la calle. ¿Para qué? Pues para pedir igualdad ante la ley de todos los españoles, para garantizar la libertad de prensa y, por lo tanto, para que La Vanguardia pueda seguir durante décadas publicando lo que considere oportuno, y también para, por supuesto, mantener la democracia en nuestro país, que es lo mismo que garantizar la independencia judicial. ¿Por qué? Porque ningún político es más que otro ciudadano, al contrario, debería ser el primero en el cumplimiento de la ley, porque los ciudadanos debemos de ser siempre iguales ante la ley, si no, no hay democracia, y porque a esta simetría nos oponemos, como se opondría cualquier constitucionalista en cualquier lugar de la Unión Europea. Pues bien, entiendo la profunda desazón que sentirán muchos votantes del PSC. ¿Por qué? Porque a ellos les piden el voto constitucionalista para dar de nuevo el poder al separatismo. Entiendo también la decepción de una parte de los votantes de Junts porque le piden el voto para hacer las políticas de izquierdas impropias del ideario político e ideológico de Junts, como por ejemplo las políticas fiscales, energéticas, de vivienda, de infraestructura, de Esquerra, de los comunes, o lo que en Madrid se llama de Sumar y sus aliados. Y entiendo esta gran desafección y que una sociedad de intereses mutuos es muy útil para Sánchez, pero nada útil para Cataluña. Y por eso el Partido Popular ha presentado un programa que, en mi opinión, es sólido. ¿Por qué? Porque está contrastado para el 70% de los españoles, que es las 14 comunidades autónomas donde gobernamos. Y, por lo tanto, es un manual que se puede contrastar en Madrid, en Santiago, en Mérida, en Sevilla, en Mallorca, en Santander, en Canarias, bueno, en 14 comunidades autónomas, en el 70% de la población. Comprendo que aquí probablemente somos la última fuerza política hasta el domingo, pero les aseguro que somos la primera fuerza política en España. Por consiguiente, no creo que la mayoría de los ciudadanos estén equivocados. Proponemos, para obtener resultados distintos, votar de forma distinta. Estoy viendo al alcalde de Badalona. Para obtener resultados distintos, en Badalona se vota de forma distinta que en Barcelona.
Yo el otro día, la verdad es que llegué 10 minutos antes porque no sabía muy bien si estaba en Barcelona o en Badalona y resulta que ya estaba en Badalona. Con lo cual tuve que parar para llegar en punto y no impuntual, es decir, antes de tiempo, al meeting de las 3.000 personas en Badalona. Y quien dice Badalona, dice Castelldefels u otros lugares. Si votamos de forma distinta, obtendremos resultados distintos y, en mi opinión, serán mejores. Y por último, quisiera también hablarles del manual o del manifiesto contra la resignación. El programa, la campaña y el discurso del Partido Popular de Cataluña es un manifiesto contra la resignación de Cataluña. No queremos una Cataluña resignada a gestionar su paulatino declive. Queremos una Cataluña líder, porque lo ha sido durante mucho tiempo y porque tiene madera y todas las materias primas para volver a serlo. No queremos una Cataluña resignada a tener que elegir entre el bucle del socialismo y el bucle del independentismo. Queremos una Cataluña que se ocupe de los problemas reales de los catalanes. Para esto debemos de ocuparnos los gobiernos. No nos resignamos, sabemos que Cataluña puede volver a liderar si se aplican las recetas económicas correctas. Un adelgazamiento radical del gasto político, del gasto administrativo y del gasto burocrático, como se han hecho en otras comunidades autónomas. Y si les sirve un ejemplo modesto, en el año 2009 reduje el 50% de los altos cargos de la comunidad autónoma y le puedo asegurar que obtuvimos el mismo resultado. En mi opinión mejor, pero vamos a dejarlo en el mismo. El cambio de ser la comunidad que más impuestos paga, ensayemos, a ser la comunidad que menos impuestos paga. Recaudaremos más, traeremos más inversión, facilitaremos mayor localización de empresas y compañías y directivos. Volveremos otra vez a ocupar el ranking de la economía española en el número 1. O un paquete de medidas, ¿para qué? Para favorecer la inversión y no empujarla hacia afuera. ¿Ustedes imaginan algún presidente de una comunidad autónoma que repita mandato si 9.000 empresas de esa comunidad autónoma se han ido de ese territorio? Les aseguro, yo no conozco antecedentes, solo hay uno, en Cataluña. Y también es posible revertir el declive de los servicios públicos, claro, y la atención a las familias, por supuesto. Con especial atención, llamo énfasis a la educación. Cuidado con decir que todos los problemas de la educación en Cataluña es la población inmigrante. Cuidado, porque eso está muy bien para justificar. Pero detrás de todo esto hay, sin ninguna duda, una desatención a la educación que le puede costar carísimo a esta comunidad autónoma. Y hemos puesto en marcha, por ejemplo, en los lugares donde gobernamos, la gratuidad de las escuelas infantiles. Oiga, si usted quiere hacer una política realmente que facilite la familia, haga usted un esfuerzo, financie las escuelas infantiles y veremos cómo realmente colaboramos en la conciliación, no como nos inventamos jornadas y número de días a trabajar que evidentemente no resisten la economía. Y por supuesto no nos resignemos a que Cataluña sea un territorio marcado por los peores datos de delincuencia. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurre, la gente no invierte. Cuando no se respeta la propiedad privada, cuando no se respeta la vivienda de un ciudadano, la inseguridad que se traslada es enorme. Efectivamente, el sábado visitaba un barrio de Badalona y entramos en una casa donde nos relataban cómo se ocupaban las viviendas en ese barrio y cómo el valor de las viviendas de todo el barrio había bajado, según los vecinos, un 60%. Y por primera vez vi en mi vida a un político cuya denominación del cargo es concejal de la desocupación. Un concejal de mi partido, dependiente, lógicamente, del alcalde de Badalona. Pues, oiga, que un concejal con la policía municipal se persone ante cualquier denuncia de una ocupación ilegal en una vivienda, en mi opinión, debería de tener el gobierno de la Generalitat que surja de las elecciones. Pues bien, yo creo que hemos de endurecer las penas de los multireincidentes. La respuesta es que sí.
la multirreincidencia en robos y en hurtos tiene que tener automáticamente una pena agravada. Yo creo que hemos de solicitar el refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en zonas especialmente conflictivas. Y deberíamos de crear un cuerpo de élite entre los Mossos y la Guardia Civil para asegurar, dicho de otra forma, para garantizar los derechos constitucionales. Y creo que debemos de aprobar el desalojo exprés de las viviendas ocupadas y hemos aprobado una ley en el Senado al efecto que ha sido, de momento, vetada en el Congreso. Pues bien, Cataluña debe volver a ser una tierra segura, acogedora. Y Cataluña debe de volver a mirar los problemas de frente en lugar de taparlos con un monotema. Y Cataluña debe dejar de ser la del procés para ser la de todos los catalanes. Pues bien, termino. Sé que los tiempos invitan a un cierto pesimismo en la política. En una semana cualquiera se puede ver en nuestro país cualquier cosa. No estábamos acostumbrados. Si ustedes van a la hemeroteca de La Vanguardia de los últimos 50 años, comprobarán que lo que se publica ahora no se había publicado nunca. No se había publicado, por ejemplo, que un presidente del gobierno pida terminar con bulos y realmente ser él una fábrica de bulos. No se había visto nunca que un ministro que presume de la relevancia internacional y de la política exterior de España genera una crisis diplomática en base a injurias a un presidente de un Estado. Y, desde luego, no se había visto nunca, y ya ni siquiera es portada, salvo algunos medios, que el presidente ha vuelto a ser expedientado por la Junta Electoral por utilizar una televisión pública durante un periodo electoral, rompiendo los tiempos a los partidos en función de su representación. Y es que hemos visto todos que el presidente del gobierno se ha ido a Radio Televisión Española a hacer su programa y la Junta Electoral ha abierto un expediente y a la vez la Junta Electoral abre otro expediente al director del CIS por hacer una encuesta para acompañar la carta del presidente del gobierno. Esto antes supondría una dimisión. Ahora, pues, supone una ratificación del puesto. Pues bien, por tanto, España, como Cataluña, y dentro de ella, les aseguro que son mucho más que los políticos que tienen actualmente España y Cataluña. Y es que España es mucho más que sus políticos. Y Cataluña mucho más. Y aquí hay algún político que lo fue durante mucho tiempo, que es mucho más que los políticos actuales de Cataluña. Bien, pues yo creo que Cataluña es mucho más que el independentismo. ¿Por qué? Porque si al independentismo le quitas el procés, se acredita la falta de ideas de programa y de proyecto. Cataluña es mucho más que un socialismo, que si le quitas el independentismo no gobernaría en España. Y Cataluña es mucho más que los intereses personales del presidente del Gobierno de España y del expresidente del Gobierno de la Generalitat. Cataluña es mucho más que sus políticos. Y por eso me gustaría terminar con un mensaje optimista, yo creo que optimista realista, que dice, es de Steven Pinker: no quiero decir que vayan a pasar cosas buenas, sino que pueden pasar cosas buenas. Y la mejor noticia es que está a nuestro alcance de que puedan pasar cosas buenas. Y son los catalanes los que van a decir esto, porque lo tienen en su mano. Cambiar el próximo domingo todo lo que ha ido mal en los últimos años. Y nosotros proponemos un cambio real. Es verdad, nosotros somos el cambio real. Nosotros somos el cambio al tripartito del proceso. Y nos presentamos así, con este proyecto. Son los catalanes, pues, y las catalanas quienes tienen a partir del domingo su decisión y tomarán en libertad la decisión que consideren oportuna. En definitiva, son los ciudadanos los que pueden sacar a Cataluña del bucle de la decadencia, son los que pueden acabar con lo mismo de siempre, de los mismos de siempre, y los que pueden empezar a revertir el declive paulatino de la economía y de la política y de la vida institucional de Cataluña. Incluso cuando todo invita al desánimo, vale la pena cambiar las cosas. ¿Cómo? Votando. Siempre vale la pena creer en la buena política porque la hay. Porque lo que nos ha traído hasta aquí ha sido la buena política. ¿Ustedes imaginan que llevásemos en España los últimos 40 años la política de la última década y media en Cataluña?
No es posible esto. No es posible que el presidente del gobierno dependa de partidos que no crean en la nación. No es posible gobernar una nación así. ¿Ustedes se imaginan partidos en el Parlamento de Cataluña que estén en contra de la autonomía de Cataluña y que el presidente de la Generalitat dependa de partidos que quieren destruir la autonomía de Cataluña? No es posible. Esto es lo que está ocurriendo en la política nacional, ¿no? Y yo creo que siempre vale la pena pues, un inconformismo y una renuncia a la resignación. Y por eso para mí es un honor y es toda una ocasión que no me quise perder de presentarles a un político que representa eso. Representa pues lo contrario a la resignación y al inconformismo y al conformismo. Representa exactamente el inconformismo y la renuncia a la resignación. Les dejo a ustedes con Alejandro Fernández. Muchas gracias. Bé, molt bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per l'assistència. Voldria començar, evidentment, amb una salutació cap a la taula presidencial, els que ens fan avui, que ens acullen, a La Vanguardia, evidentment, doncs, Javier Godó, Enric, Jordi, moltíssimes gràcies per l'oportunitat que ens doneu, que em doneu, de poder explicar les nostres propostes, patrocinadors, Ciril, companys de partit, alcaldes de Castelldefels, de Badalona, portaveu a l'Ajuntament de Barcelona, candidata a les eleccions europees i directora de la nostra campanya, i, evidentment, senyor Miquel Roca, pare de la Constitució, un honor sempre compartir taula amb vostè, i també a la nodrida representació empresarial, sindical i de tot tipus d'entitats avui aquí present. També voldria donar les gràcies a la representació molt nombrosa també de la Lliga. Això que un altre partit, pràcticament la seva directiva, estigui aquí en un acte, és un senyal de respecte que agraeixo profundament. Y finalmente, por supuesto, dar las gracias al presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo, que ha vuelto a demostrar que tiene una manera de entender la vida y la política diametralmente opuesta a la de Pedro Sánchez, ¿no? En rigor, en humildad, y además hoy ha vuelto a demostrar otro hecho diferencial, y es que él sí sabe aceptar las críticas. Cuando te dedicas a la política, pues tienes que asumir que algún día te pueden elogiar, otros días te pueden criticar, las redes, los medios de comunicación, y aceptarlo con deportividad, como hace Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez asegura que el trato que él recibe es inhumano. Bien, yo le aconsejo ser presidente del PP catalán una semana y se le quitarían todas las tonterías en cinco segundos. Suele establecerse una disyuntiva, a mi modo de ver errónea, entre el debate de la gestión y el debate de los principios y los valores. Entre otras cosas, porque para que haya una buena gestión, previamente tienen que haberse definido muy bien los principios y valores y, sobre todo, enmarcarlos en la estabilidad, que también es un valor. Y digo esto porque una de las cuestiones más complejas en la política catalana en los últimos tiempos, y aquellos que tenemos vocación de gobierno y no de ser un movimiento de protesta ni nada por el estilo, nos planteamos muy a menudo, es qué hacer, qué actitud adoptar ante la situación envenenada que llevamos viviendo hace tanto tiempo en Cataluña. Y esa actitud oscila entre aquellos que creen en el apaciguamiento, la transacción con lo que destruye la democracia, y los que pensamos que, aunque sea dura la realidad, hay que hacerle frente. Y que la historia nos demuestra que transaccionar e intentar apaciguar aquellas ideologías que pretenden destruir la democracia desde dentro acaba trayendo muy mal resultado, y que, aunque sea duro plantar cara a eso, acaba trayendo buen resultado. A mí nunca me ha gustado ser catastrofista tampoco, pero también debo decir con toda contundencia, antes de explicar algunas cuestiones sobre gestión, que la mala política y el análisis erróneo de la realidad traen consecuencias. Y esas consecuencias, si no se corrigen muy rápido, acaban provocando situaciones dantescas de declive y decadencia, como decía hace un momento Alberto Núñez Feijóo. Hace 100 años, en 1924, Argentina era la segunda economía del mundo. 100 años después está como está. Sus recursos naturales siguen intactos. El talento de sus gentes sigue siendo el mismo, altísimo. ¿Qué es lo que ha pasado o lo que ocurrió?
pues décadas y décadas de populismo, décadas y décadas de malos gobiernos que fueron erosionando la seguridad jurídica, la estabilidad institucional, hasta acabar convirtiendo ese país en algo muy distinto a lo que era y a lo que podría haber seguido siendo. Nosotros no llevamos 40 o 50 años en Cataluña de este tipo de gobiernos, llevamos exactamente 12. Y por lo tanto, aún estamos a tiempo de darle la vuelta a las cosas. Por eso os digo que no soy catastrofista y que soy optimista. Pero hay que hacerlo ya. Porque además vemos algunos síntomas de aceleración del populismo en España, con epicentro en Cataluña, y que están provocando que se estén mimetizando algunas actitudes que antaño sorprendían y escandalizaban a todo el mundo, y hoy se empiezan a naturalizar como si fuera algo normal. En el año 2017, en los días de los plenos de la Ley de Transitoriedad, conviene recordar lo que el Parlamento de Cataluña aprobó aquel día. Aquel día, de manera transitoria, porque todo proyecto de aspiración autoritaria siempre dice que va a ser transitorio, hacia la Arcadia feliz, Puigdemont se convertía en una suerte de caudillo plenipotenciario en el que residían los tres poderes, porque se suspendía la actividad del Parlamento de Cataluña, se convertía de manera transitoria Puigdemont en la máxima autoridad del Poder Judicial en Cataluña, con capacidad de nombramiento de todos y cada uno de sus cargos, no te lo pierdas, y además mantenía y ampliaba sus poderes en calidad de presidente del Poder Ejecutivo. Eso es un escándalo que a veces se quiere olvidar. Esto es lo que aquí se intentó hacer. Y señalo esto porque en los últimos días, y además envuelto en algo que caracteriza al populismo, que es el sentimentalismo y la identificación de los intereses personales con el interés común, se ha producido el preámbulo a lo que siempre acaba abocando el populismo. Y ese preámbulo es el señalamiento de jueces y periodistas discrepantes. Y el intento de ponerles a todos una mordaza. Y digo esto porque esto hay que frenarlo ya. Y si no lo frenamos ya, luego no lloremos, porque las consecuencias vendrán. Dispongo de un tiempo escaso y por lo tanto quiero ir al grano sobre algunas de las cuestiones que a mi modo de ver en estos 12 años han frenado la Cataluña de la feina ben feta y nos han convertido en un territorio donde se han hecho políticas hostiles al emprendimiento, hostiles al empresario, con tintes claramente antisistema y con vocación anticapitalista. Y eso, 12 años después, tiene consecuencias. No son todavía irreversibles, pero o paramos ya, o si se sigue transaccionando con eso, que es la receta de ella, cada año las cosas irán a peor y luego vendrán los lamentos. ¿En qué se ha concretado ese declive, esa decadencia de 12 años de proceso? En muchas cosas. Yo voy a hablar de 5. En primer lugar, que Cataluña, que tenía un sistema educativo ejemplar, hace 30, 35 años, hoy tiene algunos de los peores datos de calidad educativa de la Europa occidental. 2. Cataluña, la de la feina ben feta antaño, aglutina el 42% de las ocupaciones ilegales de toda España. Sin respeto a la propiedad privada no hay futuro en ninguna sociedad. 3. La cultura del no a todo, de tintes antisistema, que lo paraliza absolutamente todo. En cuarto lugar, un infierno fiscal que hace inviable a día de hoy el retorno de las 8.000 empresas que se han ido en los últimos años de Cataluña. Y en quinto lugar, una gestión del agua impropia de una sociedad avanzada en el siglo XXI. Vayamos, por lo tanto, con el primer asunto. Cataluña, según la Fundación Bofill, datos de 2022, 97.800 alumnos abandonan prematuramente el sistema educativo. Ojo al dato, ¿eh? Casi 100.000 alumnos en Cataluña abandonan el sistema educativo de manera prematura. El informe PIL sitúa a Cataluña en la cola en comprensión lectora, alumnos excelentes y matemáticas. Y el informe PISA también sitúa a Cataluña a la cola en prácticamente todos los parámetros. Frente a unos datos tan incontestables, la Generalitat y el Gobierno de Cataluña insisten, como un mantra que repiten creyendo que al final de tanto repetirlo alguien se lo va a creer, que Cataluña, el sistema educativo, es un modelo de éxito verde y feminista. Esa es la definición que dan. Bien. La pregunta que debemos hacernos es por qué Cataluña tiene estos datos tan terribles y por qué La Rioja y Castilla y León ocupan los primeros lugares en PISA. ¿Qué hacen ellos bien
y qué estamos haciendo mal nosotros. O mejor dicho, para dar la vuelta, ¿qué hacíamos bien también en Cataluña hace tiempo? Porque se hacían bien las cosas. A mi modo de ver, humildemente, hay dos elementos que durante estos últimos años han deteriorado la calidad del sistema educativo. En primer lugar es la obsesión identitaria y en segundo lugar la obsesión progre, si se me permite la expresión. En el caso de la obsesión identitaria, lo que provoca es la utilización del sistema educativo al servicio de un proyecto ideológico, es decir, el sistema educativo no al servicio del alumno, que debe ser la prioridad, y de que tenga la capacidad el alumno de obtener los conocimientos y los instrumentos necesarios para acabar su ciclo formativo y enfrentarse al mundo, sino ser capaces desde una visión colectivista de que el sistema educativo sea un elemento más del proceso de construcción nacional. De ahí viene la obsesión en imposición lingüística o vienen algunos contenidos que se han podido cotejar que no tienen ningún sentido, llenos de falsedades. En el caso de la obsesión progre, porque aquí nos han tocado las dos, la nacionalista y la izquierdista, ha sido la liquidación de la cultura del esfuerzo. Esto es un tema no menor. Que puedan pasar de curso alumnos con 3 o 4 asignaturas suspendidas o que haya pedagogos de izquierdas que digan que no se puede suspender a nadie porque eso genera traumas, porque lo importante no es que los niños se esfuercen, sino que se quieran, y este tipo de cursiladas, acaba deteriorando de tal manera un sistema educativo que finalmente sí, puedes tener un balneario en las aulas, pero los niños, cuando acaben la educación, no tendrán los instrumentos necesarios porque en la vida, fuera del sistema escolar, el aprobado automático no funciona. ¿Qué proponemos nosotros? Pues lo que ha triunfado en el Castilla y León, en La Rioja, y lo que era el sistema educativo en Cataluña hasta que se decidieron a liquidarlo. Recuperar la autoridad del profesor, una educación trilingüe, una selectividad común para todos, una libertad de elección de centro educativo por parte de los padres sin criminalizar la educación concertada y hacerle la vida imposible, que es lo que ha pasado en los últimos años. Y si eso es lo que ha funcionado bien aquí cuando se hacían bien las cosas y es lo que funciona en Castilla y León, que lidera PISA, ¿por qué no vamos a poder volver a hacerlo? Segunda cuestión, 42% de ocupaciones ilegales. Un axioma absolutamente indiscutible. La Constitución efectivamente consagra los dos derechos, el de la vivienda y el de la propiedad. Por lo tanto, no solamente no están enfrentados, es que no se puede entender el uno sin el otro. Corresponde a los poderes públicos garantizar con sus políticas el derecho a la vivienda y corresponde, en este caso también, a los poderes públicos garantizar el respeto a la propiedad privada. Por lo tanto, no le corresponde a los privados con sus propiedades garantizar el derecho a la vivienda de nadie, porque eso le corresponde exclusivamente al gobierno. Nosotros, por supuesto, que estamos muy preocupados por el hecho de que los jóvenes tengan unos problemas de acceso a la vivienda enormes. Pero hay una serie de políticas, con epicentro en la Barcelona de Ada Colau, pero que han sido absolutamente contagiosas, de limitación de precio de los alquileres, que, oh sorpresa, lo que han hecho es doblar el precio de los alquileres, o una persecución constante y hacerle la vida imposible a los promotores, con unas condiciones que prácticamente autoboicotean también a la propia administración pública, que es incapaz de sacar vivienda pública social accesible para los jóvenes. Nosotros queremos acabar con esas trabas burocráticas para que salga un parque público de vivienda y privado más potente. Y queremos facilitar, sobre todo a esos jóvenes que empiezan, que si deciden alquilar, la Generalitat les avale el primer alquiler y que si deciden comprar queden eximidos del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales. Bien, sin seguridad jurídica no hay progreso posible y sin respeto a la propiedad privada no hay democracia. Y quien diga lo contrario a lo mejor puede ser nostálgico de la Rumanía de Ceausescu o alguna cosa así, pero no es un demócrata de piedra picada. Los demócratas de piedra picada respetamos la libertad, respetamos la propiedad privada y respetamos lo que dice la Constitución. En tercer lugar, la cultura del no a todo. Me lo han escuchado decir muchas veces, pero es que lo tengo que repetir, porque es lo que ha pasado en la Cataluña de la última década. Dicen que no a la nuclear, pero que las renovables tampoco porque producen contaminación paisajística. No al turismo, pero la industria tampoco, que contamina. No a la ampliación del aeropuerto, no a las carreteras, no al hard rock, no al cuarto cinturón, no a los juegos de invierno. Supongo que los de verano, si alguien los propone ahora, dirán que no tampoco.
Agricultura intensiva no que contamina, extensiva tampoco que es de terratenientes capitalistas. Eso lo he oído yo en el Parlamento. Desaladoras tampoco, interconexiones de redes tampoco. En fin, me lo han escuchado. Así como se va a ganar la vida la gente. Nos quieren llevar al paleolítico inferior. Si en los años 90 nos hubieran gobernado irresponsables así, no habría, por aventura, no habría autopistas en Cataluña, iríamos en carro, taparrabos y este tipo de cosas súper ecologistas. Ya está bien. Ya está bien. Cataluña tiene que pasar del no a todo a sí al progreso, sí al turismo, sí a la industria. Son compatibles. Se ha demostrado, son historias de éxito en Cataluña que se quieren cargar en aras a una ideología absolutamente desfasada. Cuarto lugar, infierno fiscal y retorno de las empresas. Lo explicamos muchas veces. En lugar de decretos absurdos o de amenaza de multas para que vuelvan empresas que ellos mismos decían que no se habían ido. Nosotros creemos que la mejor receta es preguntarles por qué se fueron y qué habría que hacer para que volvieran. Y ellos, las empresas que se fueron, siempre repiten lo mismo. Faltas de seguridad jurídica, inestabilidad política, infierno fiscal y una cierta cultura antiempresarial y una burocracia asfixiante. Pues ya tienes la receta para que vuelvan. Acabar con trabas burocráticas, liquidar la cultura antiempresarial, generar marcos de estabilidad política y de seguridad jurídica y, evidentemente, acabar con el infierno fiscal, ¿sí? Y lo hacemos, lo ha explicado muy bien el presidente, con una receta que hemos aplicado en todas las comunidades autónomas en las que gobernamos y, por lo tanto, lo vamos a hacer aquí también si nos dan la oportunidad de gobernar. Vamos a suprimir el impuesto de sucesiones, que, por cierto, subieron en tiempos de pandemia en una actitud ciertamente inmoral, porque al drama que se vivió, que encima te atraquen, en fin, es una cosa absolutamente deleznable. Vamos a suprimir el impuesto de patrimonio, que es el ejemplo del libro de lo que llaman la doble imposición. Vamos a rebajar el IRPF en todos sus tramos autonómicos y además vamos a ir suprimiendo paulatinamente todos estos impuestos 15 que ninguna otra comunidad tiene y que son tan injustos e insolidarios como el del CO2, que solo grava a las personas humildes que no pueden permitirse el lujo de renovar su coche cada 3 años. Y finalmente quisiera hablar de la gestión del agua. Gracias a Dios ha llovido un poco estos días y esto nos da unos meses, pero solo unos meses. Las personas que saben de la cuestión dicen no nos vengamos arriba porque el problema estructural sigue. Y aquí lo que ha habido es una negación de la realidad y una irresponsabilidad en la gestión de gobierno, las dos características esenciales que han presidido la gestión de la Generalitat en los últimos años. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que las desaladoras son necesarias, pero son insuficientes a corto plazo. Y estamos absolutamente convencidos de que la regeneración de agua es el futuro, pero que a corto plazo todavía no soluciona el problema. Y es más, hay que recordar que es la cooperación público-privada la que garantiza una regeneración de agua más eficaz, porque los gobiernos, desde luego, no tienen ni idea en Cataluña de cómo se hace eso. Y también se dedican a perseguir la cooperación público-privada. Aquí hay un problema de corto plazo. Y luego hay uno a medio y largo plazo que vamos a tener que resolver a nivel nacional. Y voy a decir una cosa que es importante recordar. La innovación tecnológica, 20 años después, es de tal naturaleza que cualquier solución nacional en impacto del agua provocará extracciones de agua mucho menores porque afortunadamente esta tecnología ha cambiado y no es la misma que cuando se planteó el Plan Hidrológico Nacional por parte del Partido Popular hace 20 años. No tiene nada que ver. Pero es que ahora mismo tenemos una situación de emergencia que compromete el futuro a través de las restricciones severas que pueden tener el turismo, que puede tener la industria, bueno, de hecho algunas ya las están teniendo, la agricultura y la ganadería. Pero sobre todo que 4 millones de catalanes se puedan ver abocados a abrir el grifo y que no salga agua. Y esa solución yo no me la invento, no soy ingeniero en la materia, pero los ingenieros, los 4 colegios de ingenieros de Cataluña y el de economistas trasladan que la solución para evitar esos cortes severos y esas restricciones que pongan en tela de juicio la economía catalana es la interconexión. Una obra de 8 meses que gestione exclusivamente en tiempos de decreto de emergencia de sequía y exclusivamente con los sobrantes de agua del Consorcio de Aguas de Tarragona y, por supuesto, con las inversiones y compensaciones adecuadas para garantizar la no regresión del delta del Ebro, el abastecimiento de agua. Y eso lo sabe todo el mundo.
pero falta coraje, otra de las características esenciales de los que nos gobiernan, la falta de coraje para tomar decisiones en momentos difíciles. Eran estos 5 elementos sobre la gestión pública que unos valores erróneos, un populismo en la acción política, una inestabilidad constante, una vocación de reventarlo todo, han ido también destruyendo. Malos principios y malos valores es mala gestión. Los principios y valores adecuados, con el respeto al de todos los demás, si los hacemos en el marco de estabilidad democrática, nunca he tenido ningún inconveniente en reconocer cuando un adversario ha hecho bien las cosas, pero no es el caso en los tiempos que corren. Y yo quiero acabar trasladándoles un mensaje y que he insinuado al principio de mi intervención. Miren, nosotros no somos un movimiento antisistema, no somos un movimiento protesta, no somos un partido de desahogo ni de pataleta. Tenemos vocación de gobierno, gobernamos en casi todos los sitios, casi todas las capitales de provincia, tenemos mayoría absoluta en el Senado y tenemos el grupo más mayoritario en el Congreso de los Diputados. Y nuestra vocación, aunque hayamos pasado una etapa muy complicada en Cataluña, es gobernar y ser decisivos en la política catalana. Y por lo tanto, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Las circunstancias las van a marcar los catalanes con su voto. Y nosotros no vamos a engañar a nadie porque comprometo mi palabra en ello y la de todos nuestros compañeros que saben lo que pienso porque pensamos todos lo mismo. Nuestros votos no servirán para alargar la agonía, no servirán para alargar el proceso. Nuestros votos servirán para iniciar una nueva etapa de verdad que acabe con el proceso y recupere la Cataluña líder, la Cataluña de la feina ben feta. Muchísimas gracias por su atención y a su disposición para cualquier pregunta.